¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Gracia Abundante de Cuernavaca? Nuevamente les saludo con mucho cariño. Espero en el Señor que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el segundo video de la serie de estudios relacionados con el bautismo. En el video anterior contestamos dos preguntas: ¿qué es el bautismo y quién puede recibir el bautismo? Hoy quiero retomar la segunda pregunta y quiero compartir la historia que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del verso 26 y hasta el verso 40. No vamos a dar lectura al todo el texto, yo te animo a que después tú lo puedas leer, hermano. En este texto quiero resaltar tres características de un hombre que está listo para ser bautizado. En este capítulo encontramos a Felipe, uno de los 7 diáconos que fue elegido por los apóstoles. Esto lo leemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Recordemos que la iglesia estaba creciendo y con ello las necesidades crecían. Entonces fueron elegidos 7 diáconos, uno de ellos Felipe. En este texto el Señor le dice a Felipe que se dirija al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y en el verso 27 dice lo siguiente: entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate en este carro. Primera característica que encontramos en este texto: encontramos un interés genuino por conocer más acerca de Dios. Vemos a un hombre extranjero, un hombre etíope, eunuco, y no sabemos mucho de él, pero podemos resaltar dos cosas. Él conocía la importancia de buscar a Dios a través de su palabra. Si leemos en el texto, encontramos que él iba en su carro leyendo al profeta Isaías, y también encontramos que el etíope sabía que solamente en la palabra de Dios él podía encontrar la salvación. Y no solamente eso, ¿notas lo que dice el texto? Él vino de lejos, él vino de Etiopía a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. Este hombre tenía un interés genuino por conocer más acerca de Dios y él sabía dónde encontrarlo, en su palabra. Más adelante el texto nos dice a partir del verso 30, dice lo siguiente: acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él, y el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y en esta porción que acabamos de leer encontramos la segunda característica. Vemos que el etíope tenía un corazón receptivo a las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos aquí a este hombre que con hambre lee la palabra de Dios, y él no esperó para llegar a su hogar y buscar el entendimiento que las escrituras nos dan acerca de Dios. Él iba en el camino leyendo las escrituras y tal vez no las comprendía, pero él tenía el deseo de conocer a Dios a través de su palabra. Y después de todo, a esto vino a Jerusalén. Él tenía un deseo profundo de adorar y seguir conociendo más a Dios. Él tenía un corazón receptivo a las buenas nuevas del Evangelio. Lo notamos cuando Felipe le pregunta si entendía lo que él estaba leyendo. Y al ser negativa la respuesta de este hombre, él aprovecha la oportunidad
y le ruega que suba con él al carro y le ruega que le explique lo que el texto de Isaías significaba. Él tenía, hermano, un hambre genuina por entender la palabra de Dios. Él tenía un corazón receptivo a las buenas nuevas del Evangelio. Y Felipe entonces le enseñó lo que Jesús había hecho, le explicó que él había cumplido las profecías mesiánicas en el libro de Isaías y en todas las escrituras. Y seguramente, esto no lo dice la Biblia, pero lo inferimos por lo que leemos más adelante, seguramente él le habló del ministerio de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, concluimos que Felipe también le explicó al eunuco la importancia del bautismo y que éste simbolizaba el lavamiento de nuestros pecados y la resurrección a una nueva vida con Cristo. Seguramente Felipe le explicó que el bautismo era una ordenanza que el Señor Jesucristo había dejado a la iglesia y que todo creyente debía cumplirla. Por lo que sucedió más adelante, podemos entender que el eunuco depositó su confianza en el Señor Jesucristo, confesó sus pecados y expresó su deseo por ser bautizado. Todo esto lo vemos a partir del verso 36 que dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Tercera característica. Una vez que comprendemos lo grandioso, lo maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo y depositamos nuestra fe en Él, existe entonces un deseo genuino de vivir en obediencia a Dios, atendiendo sus ordenanzas con gozo en el corazón. Si notas en el texto, no lo dice, pero podemos imaginar la emoción, el gozo, la felicidad de este hombre, de este etíope, al comprender el Evangelio del Señor Jesucristo. Él iba en el camino y seguramente vio un depósito de agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe únicamente le confirma lo que seguramente ya le había explicado: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él seguramente gozoso dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, estas tres características, estos tres elementos existen en el corazón de un creyente que ha depositado su confianza en Cristo y ha tomado la decisión de bautizarse en obediencia a su mandato. Esto, hermanos, te invito a que lo medites en tu corazón, estas tres características, estos tres elementos: un interés genuino por conocer a Dios a través de su palabra, un corazón receptivo a las buenas nuevas del Evangelio y el deseo profundo de vivir en obediencia a Dios con gozo en el corazón. Meditemos esto en nuestros corazones, hermanos. Oremos al Señor y sigamos preparando nuestras vidas delante de nuestro Dios, y más adelante, cuando todo esto pase, cuando la pandemia termine, la cuarentena se levante, podamos celebrar con gozo el bautismo de todos ustedes. Que el Señor les bendiga.